En su Historia de mi labor científica, Cajal dice que en el bienio 1905-1906 se vio favorecido por la medalla de oro Helford y el premio Nobel, y que por ello recibió felicitaciones y premios a granel, telegramas de felicitación, cartas y mensajes congratulatorios, homenajes de alumnos y profesores, diplomas conmemorativos, nombramientos honoríficos de corporaciones científicas y literarias, calles bautizadas con mi nombre en ciudades y hasta en villorrios, chocolates, anisetes y otras pócimas dudosamente higiénicas rotuladas con mi apellido, ofertas de pingüe participación en empresas arriesgadas o quiméricas, demanda apremiante de pensamientos para álbumes y colecciones de autógrafos, petición de destinos y sinecuras de todo hubo, y a todo debí resignarme, agradeciéndolo y deplorándolo a un tiempo, con la sonrisa en los labios y la tristeza en el alma. Esto es lo que decía Cajal. Tomando como excusa la medalla que se le regaló con motivo de la concesión del Nobel, realizada por Mariano Bellliure, trataremos de hacer una síntesis de lo que le sucedió a Cajal durante ese periodo, visto desde la prensa diaria. Cajal ya era un personaje público conocido y un científico respetado desde hacía tiempo. Entre 1905 y 1907, aparte de desarrollar su trabajo cotidiano como profesor e investigador, tuvo que hacer frente a una serie de acontecimientos importantes. Le fue concedida en febrero de 1905 el premio Helmholtz por parte de la Academia Imperial de Ciencias de Berlín. A pesar de que no iba acompañado de una compensación económica, le proporcionó un gran prestigio. Este premio se unía además al premio Moscú que había recibido en 1900. Le dieron una medalla de oro y una copia en cobre. Por otro lado, participó en el homenaje que se le tributó a nuestro primer premio Nobel, en este caso de literatura, José Echegaray, que se le otorgó en 1904. Su contribución destacó sus aptitudes científicas y de divulgación más que las literarias. Hay que señalar que algunos jóvenes de la generación del 98 entonces criticaron mucho la concesión de este premio. Cajal sorteó el tema. Dos éxitos, el de Echegaray y Cajal, que de alguna manera contribuyeron a reducir la sensación de derrota, de abatimiento y de desesperanza que produjo la tan traída catástrofe del 98. Es más, la Clark University de los Estados Unidos invitó a Cajal, el país que contribuyó a esta derrota española, reconocía a nuestro histólogo como un héroe de la ciencia. Este hecho no pasó desapercibido en la prensa diaria. Se llegó a ver como una revancha, tanto por el gobierno como por la población. Ese año Cajal también participó en la celebración del aniversario del nacimiento de Manuel García, el inventor del laringoscopio, que moriría en Londres al año siguiente. Muy comentado fue, además, el gran homenaje que se le tributó en la capital del Reino Unido. Cómo no, Cajal se vio también implicado en el aniversario de la publicación del ingenioso Hidalgo Don Quijote, idea que lanzó 2 años antes el conocido e influyente periodista Mariano de Cavia. Aprovechó la obra de Cervantes de forma muy inteligente en la conferencia que le tocó impartir. La tituló Psicología de Don Quijote y el Quijotismo. Usó el quijotismo como recurso para conseguir lo que muchos perseguían, la regeneración del país, y eso se conseguía cultivando la ciencia y la técnica. El quijotismo de buena ley, dijo, tiene en España ancho campo en que ejercitarse. No creamos que solo España actuaba de esta forma. Otros países europeos se lanzaron desde principios del siglo XX a ensalzar sus glorias pasadas. En 1906, Cajal fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua para cubrir el sillón y mayúscula que había dejado Juan Valera. Sin embargo, no tomó posesión jamás. Se dice que su desinterés procedía de la actitud de la Academia de no apoyar a Galdós para el Nobel,
Interesante recordar esto en el año Galdós que estamos celebrando. Y todas las resistencias que ofreció para que se nombrara a Emilia Pardo Bazán como académica. Como es sabido, en esta etapa los políticos preparaban con cierta antelación la próxima caída del gobierno. Estas se sucedían a veces en cuestión de pocos meses. Segismundo Moret ya preparaba su gabinete y se entrevistó con Cajal, a quien poco después, ya en el poder, le ofreció el Ministerio de Instrucción Pública. Ambos hablaron de las reformas que necesitaba el país y Cajal se sintió seducido y convencido. Sin embargo, no contestó de inmediato y reflexionó durante un viaje que hizo a Lisboa para rechazar finalmente el ofrecimiento que sí aceptó otro médico, Alejandro San Martín, el 6 de junio de 1906. Como decía Cajal, transcurridos algunos meses y cuando el ánimo reposado y tranquilo volvía a saborear las cautivadoras sorpresas del trabajo concentrado y tácito, cierta mañana de octubre de 1906 sorprendióme casi de noche cierto lacónico telegrama expedido en Estocolmo y redactado en alemán. Karolingische Institut Verliehen Sie Nobelpreis. Se trataba de la concesión del premio Nobel. Hacía años que varios colectivos, especialmente de médicos, manifestaron la necesidad de homenajear al sabio español. Tras difundirse la noticia del Nobel por los medios, esa necesidad se hizo imperiosa. Cajal se estaba convirtiendo en un mito. Como siempre, los primeros en reaccionar fueron los estudiantes, de los que surgieron varias ideas. Regalarle un álbum con todas las firmas de los estudiantes españoles, organizar una velada conmemorativa en el Ateneo, regalarle un busto, proponer al ayuntamiento de la capital que sustituyera el nombre de la calle de Atocha por el de Cajal, fundar un hospital o clínica con su nombre dedicado a las enfermedades de tipo nervioso, por suscripción popular, además, entre otras iniciativas. Invitaban también a unirse a todos los escolares de España. Por su lado, el Colegio de Médicos de Madrid se reunió y se sumó a la idea. El busto lo realizó el escultor Agustín Querol Subirach de forma gratuita. Mientras tanto, seguían surgiendo nuevas ideas y languideciendo otras. Por su lado, en Valencia, como había sido profesor de su universidad, el ayuntamiento, la universidad y los estudiantes se unieron para homenajear a Cajal con iniciativas como crear una beca para que un médico recién terminada la licenciatura ampliara estudios de bacteriología y microbiología en el Instituto Alfonso XIII dirigido por Cajal, nombrar a este decano honorario, poner su nombre al anfiteatro anatómico, colocar una placa recordando que había impartido allí sus lecciones, crear un álbum de firmas, entre otras. El Colegio de Médicos de Madrid iba, mientras tanto, integrando asociaciones y sociedades que se querían unir a los homenajes, un total de 78 aproximadamente. Decidieron asimismo abrir una suscripción para sufragar los gastos. A finales de año empezaron a hacerse realidad los homenajes en diferentes ciudades. Zaragoza en diciembre de 1906 y Palma de Mallorca y Córdoba a principios de 1907. Mención especial merece el acto que se celebró en Valencia en el Teatro Principal el 28 de enero, en el que habló Juan Bartual, discípulo valenciano de Cajal. En enero de 1907 se hablaba ya en la prensa de la Junta de Ampliación de Estudios, de su composición y de que Cajal había sido elegido presidente de la misma. Era entonces ministro de Instrucción Pública el conocido médico y político Amalio Gimeno Cabañas. En Madrid seguían organizándose actividades. Una comisión visitó a Maura para solicitar una senaduría vitalicia para Cajal. También se abrió una suscripción para una medalla. A principios de marzo se habían recogido 6.809 pesetas. Se acordó prorrogar la colecta y encargar la obra a Benlliure, que era amigo de Cajal. Las acciones en Madrid fueron disipándose y las que quedaron se distribuyeron en el tiempo debido quizás al exceso de participantes,
a los cambios en la dirección del Colegio de Médicos y a la imposibilidad de llegar a acuerdos. Unas se hicieron realidad y otras no. Sin embargo, el día 14 de mayo llegó a Madrid una comitiva de estudiantes de Valencia en el tren Correo de Aragón. Le llevaban a Cajal el libro de firmas que dejarían en el Centro Regional Valenciano, situado entonces en la calle Bolsa, para que los valencianos que se encontraran en la capital pudieran firmar. Se le entregó en una velada que tuvo lugar en el mismo centro el día 22. Intervino el presidente del mismo, del Centro Regional, Luis Cerveró, el conocido estudiante Uxó, quien expuso los trabajos llevados a cabo y el entusiasmo que despertó en Valencia la iniciativa. Después, al son de la Marcha de Valencia, le fue entregado a Cajal el álbum. Cajal, emocionado, rindió homenaje de gratitud a Valencia. Abelardo Vidal, secretario del centro, le entregó el título de socio de mérito. El diputado Eduardo Vilar y el ministro Rodríguez Sampedro cerraron los discursos. Ese mismo año, el 30 de junio, Cajal ingresó también en la Real Academia de Medicina. Volvamos a la medalla. La idea surgió del ámbito del Colegio de Médicos, como hemos visto, pero la materialización del homenaje fue bastante tardía. La mención en el reverso de los que dedican los españoles amantes del progreso viene a indicar la heterogeneidad final de los participantes más allá de los colegas médicos. Probablemente la medalla se acuñó en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con cierto retraso en 1908. Finalmente se entregó a Cajal el 28 de mayo de 1908 y no en un acto público, circunstancia que fue lamentada, sino en una visita de la comisión a su propio domicilio. Como se puede observar en la medalla, se mantuvo la fecha de 1907, errónea por otra parte, ya que el premio se había concedido en 1906. La medalla es una de las más conocidas de Mariano Benlliure. Leo ahora la descripción que hace el Museo del Prado de la misma, texto de J. Jimeno Pascual. La naturalidad expresiva y el desplazamiento de la centralidad en la composición del anverso se completan con el marcado decorativismo de la simbología, por otra parte rotundamente clásica, tanto de la ciencia como de la medicina. La caligrafía de la dedicatoria, que adquiere relieve protagonista en relación con la simbología iconográfica, apoya asimismo el marcado carácter decorativo. Es la manifestación más plenamente modernista de Benlliure y uno de los ejemplos más significativos de la medalla modernista española. La lectura de los artículos y noticias publicadas en este periodo ofrecen dos versiones complementarias. En una, los españoles no conocen la obra de sus sabios y tienen que ser los extranjeros los que nos las descubren. Y en otra, que en el extranjero tenían que ir abandonando la idea de una España de toreros, de señoras con mantilla, de conspiradores, pobres y leprosos. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió con el logro del Salvarsan por parte de Paul Ehrlich en 1910, no hemos hallado un solo artículo, información o noticia que contara con algo de detalle los logros que habían hecho a Cajal merecedor del premio.